El día de hoy voy a tener a cargo la presentación de hipersensibilidad a quimioterapia. Agradezco la asesoría a la doctora Sandra Nora González Díaz. Yo soy la doctora Gladys Abigail García García. Soy residente de segundo año y el día de hoy pues vamos a tener a cabo esta presentación. Voy a empezar hablando un poco sobre introducción y quisiera dejar clara dos definiciones, lo que es la reacción a la infusión y lo que es la reacción a la hipersensibilidad, ya que son mecanismos muy distintos. La reacción a la infusión puede darse de forma no imprescindible, puede estar relacionada, no estar relacionada con la dosis y puede no estar explicada por el perfil citotóxico del medicamento. Esto puede darse durante o poco después de la administración del medicamento. Las manifestaciones que los pacientes pueden llegar a tener son de forma leves y en algunos eventos puede desencadenarse o determinarse un mecanismo inmunológico, ya sea por pruebas séricas o por pruebas cutáneas. La reacción de hipersensibilidad es lo que ya hemos estado viendo durante todo este tiempo, entonces igual lo vamos a ir pues desglosando. Van a haber clasificaciones que voy a ir mencionando. La clasificación de hipersensibilidad sabemos de que pues ahora es mucho más pues como tal extendida. Sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en el tipo 1 y en el tipo 4. Aclarando que el tipo 1 pues va a ser la mediada por IgE y la tipo 4 pues va a ser mediada por células T. Y agregando que la tipo 4 pues puede dividirse en tipo 4A, B y C. Entonces, estas son las cuatro em, pues, tipos que vamos a hablar en en esta clase. Vamos a hablar también sobre la clasificación de Brown y esto principalmente lo agrego porque muchas de las sintomatología que los pacientes pueden llegar a tener lo vamos a clasificar dependiendo del grado de la clasificación. Entonces, el grado 1 va a clasificarse o va a limitarse solo a un sistema. El grado 2 ya puede limitarse a dos sistemas orgánicos. Y el grado 3 puede ya tener un colapso cardiovascular. Entonces, en el tipo 1 puede involucrar solo piel, por ejemplo, pueden tener los pacientes manifestaciones como urticaria, como edema periorbitario. En el grado 2 pues los pacientes ya pueden empezar con disnea. Aquí ya aclarando que puede tener involucro uno de dos sistemas y que pues aquí pueden haber muchas manifestaciones como tal gastrointestinales. Y en el grado 3 pues como ya se mencionó, aquí puede tener un colapso cardiovascular, puede tener alteraciones en desaturación o el paciente puede llegar a tener también hipotensión. Entonces, un poco sobre lo de la fisiopatología. Vamos a tener cuatro fenotipos. Vamos a tener el tipo 1, que va a ser el mediado por IgE. Puede estar también el mediado por citocinas. Vamos a tener un mixto que va a estar mediado por IgE y citocinas. Y el de complemento. Entonces, empezando con la parte del platino, los platinos como tal pueden tener un mecanismo tanto como tipo 1 de IgE, pueden tener un mecanismo de citocinas o pueden llegar a tener un mecanismo mixto que va a ser de ambos. Por ejemplo, uno de los medicamentos más involucrados en el fenotipo de los platinos va a ser el oxaliplatino. En los taxanos, este también puede estar dado por un mecanismo de tipo IgE o tipo 1, pero aquí también puede haber una activación directa de lo que es la IgG y por tanto puede activar el complemento y liberar lo que es anafilotoxinas como C4A y C5A. Entonces, tenemos el platino, puede estar mediado por IgE, puede estar mediado por citocinas o puede ser una combinación mixta. Tenemos a los taxanos, que los taxanos pueden ser tanto tipo IgE, pero principalmente puede estar dado por complemento. Entonces, si es una activación directa de lo que son los basófilos y los mastocitos, pues vamos a tener liberación de CC4A y C5A. Pero aclarar también de que los taxanos tienen varios disolventes. Entonces, estos disolventes pueden hacer de que se active un mecanismo tanto IgE como también una activación de complemento, ¿sí? Entonces, a veces puede pasar de que el taxano puede ser el desencadenante como tal, o también puede ser el disolvente el que provoque la reacción. Entonces, dependiendo del el fenotipo activado, vamos a tener como tal biomarcadores que se van a liberar. Entonces, vemos en el tipo 1 que vamos a tener liberación de histamina, triptasa. En el fenotipo de citocinas, pues interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa.
En el mixto por la combinación de esto y en el complemento, como ya se mencionó, liberación de C4A, C5A, liberación de histamina y triptasa también. Esto va a provocar varios síntomas y el tratamiento al final, si tenemos una anafilaxia, pues va a ser la epinefrina. Sin embargo, tenemos que tener claro que la desensibilización solo va a estar dada en reacciones de tipo 1. Y en casos seleccionados puede estar dado por citocinas o en una combinación mixta, pero en pacientes que tienen una activación directa de lo que son los mastocitos basófilos, o sea, una activación de complemento, pues no está indicado. Y como vemos, la sensibilización en estos casos puede a veces ser seleccionada. Entonces, ¿qué factores de riesgo vamos a tener? Podemos tener factores de riesgo para los taxanos, para los platinos y para las paraginasa, que son en los que más se enfoca. Entonces, vemos la presencia de atopía que nos marca en los tres, que pues no hay ningún factor de riesgo. Sin embargo, en algunas guías sí nos marca que puede ser que tenga un factor de riesgo, pero no está 100% documentado. La historia de hipersensibilidad a otras drogas, vemos que en taxanos y platinos sí nos marca como un factor de riesgo, y la edad menor a 70 años en taxanos y platinos puede ser menor a 60, y el género, principalmente en platinos, es que está involucrado. El tipo de cáncer no está identificado en ninguno de estos tipos como factor de riesgo, y estas son las drogas principalmente que están involucradas como factores de riesgo, y el aumento de la gravedad de las reacciones previas sí puede darse en los tres. Y aclarar un punto muy importante, que las exposiciones o el principal factor de riesgo para una hipersensibilidad al platino va a ser las exposiciones repetidas. Aquí también están factores de riesgo que van a estar asociados a hipersensibilidad a agentes de platino, y vemos, lo marco en rojo, las mutaciones en BRCA, que puede ser de tipo 1 o tipo 2, que esto van a desarrollar un aumento de hipersensibilidad con el tratamiento con lo que es el carboplatino. Entonces, como les mencionaba, en algunas guías dice que la presencia de atopia no es ningún factor de riesgo. Sin embargo, en esta parte sí vemos que nos marca un check y luego nos marca que realmente no se ha demostrado. Entonces, pueda que sí, pueda que no. Como factor de riesgo también, agregando acá, pues el involucro cardiovascular también puede ser un factor de riesgo, principalmente para el carboplatino y el oxaliplatino. Y vemos también que si hay una prueba positiva después de una previa reacción, puede ser un factor de riesgo para ambos. Otro de los que principalmente habla es que en la edad joven pues no está involucrada. Vemos que en pacientes que tienen taxano, que tienen platinos, pues es menor en 60 años, que es un factor de riesgo. Y agrego aquí el 6 porque está demostrado que arriba de las 6 exposiciones al oxaliplatino pueden ser los 3 platinos, pero en realidad del oxaliplatino, que es lo que más se ha demostrado, pueden en realidad iniciar una reacción de hipersensibilidad. Entonces, estos van a ser los agentes que van a provocar con mayor frecuencia una reacción a la infusión, y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar de los platinos. Estos son los platinos que principalmente vamos a estar hablando ahorita, pero el principal responsable va a ser, o el principal responsable de la hipersensibilidad va a ser el carboplatino. Pero podemos hablar de cisplatino, que en 1970 fue el primer fármaco que fue aprobado por la FDA como un tratamiento anticanceroso. De estos tres, realmente el que más tiene mayor hipersensibilidad y está demostrado arriba de los 7 ciclos va a ser el carboplatino, que aumenta casi al 50% después del el séptimo ciclo. Estos platinos están principalmente, pues se utilizan en cáncer de ovario, y se utiliza el carboplatino porque tiene menor nefrotoxicidad, neurotoxicidad y toxicidad gastrointestinal. Como bien si platicamos previamente, realmente los platinos pueden tener tanto una hipersensibilidad de tipo 1, una mediada por citocinas, o puede ser una combinación mixta. Entonces, estos son los 3 fenotipos que el oxaliplatino puede presentar. Vemos los 3 tipos de hipersensibilidad, y nos quedamos realmente con que la mayor hipersensibilidad la va a tener el carboplatino. Sí, estos se clasifican como agentes alquilantes de ADN, y ahorita vamos a ir hablando principalmente de su mecanismo de acción de cada uno.
las mayorías de las reacciones al platino van a ocurrir después de la infusión del fármaco. Y esto es importante porque estos medicamentos, los platinos, necesitan exposiciones repetidas para que pueda darse la sensibilización. A diferencia de los taxanos, vamos a ver que en la primera o segunda infusión los pacientes pueden presentar manifestaciones. Entonces, su principal factor de riesgo va a ser que requieren exposición previa. Y esto va a estar mediado por IgE. Y los pacientes pueden presentar desde un prurito hasta realmente anafilaxia. Entonces vamos a empezar hablando lo que es el cisplatino y la principal indicación pues son carcinomas sólidos como ovario, pulmón, vejiga, cabeza y cuello, tumores gastrointestinales. Y tal vez la diferencia entre el cisplatino y el carboplatino es que el cisplatino se utiliza en neoplasias de células germinales. Y los efectos que este cisplatino va a tener va a ser nefrotoxicidad y alto potencial emetógeno, a diferencia de, por ejemplo, el carboplatino, que tiene menos nefrotoxicidad. El cuadro clínico que estos pacientes pueden tener cuando consumen o pues se le administra cisplatino pueden ser reacciones leves hasta una anafilaxia. Suelen aparecer dentro de 10 a 30 minutos después de la infusión y la probabilidad que ocurra mayor hipersensibilidad con el número de ciclos es mayor después del sexto ciclo, como previamente se habló en los factores de riesgo. No hay un mecanismo inmunológico exacto, pero al realizar pruebas cutáneas nos puede orientar a que pueda ser un proceso mediado por IgE o de tipo 1. El carboplatino realmente está o es especialmente eficaz para carcinomas de ovario avanzado metastásico. Esto se puede utilizar, tiene menor eficacia en neoplasias malignas de células germinales, a diferencia del previo. Y tiene una tasa más alta de hipersensibilidad o es el que tiene más hipersensibilidad demostrada. La incidencia aumenta con los ciclos repetidos, va a aumentar hasta el 40% después de al menos 7 ciclos y el retratamiento se informa como el principal factor de riesgo para poder desarrollar. ¿Ok? Entonces, del carboplatino, las manifestaciones o el cuadro clínico que puede llegar a presentar pueden ser desde leves a graves. La mayoría de las manifestaciones se pueden asimilar o se asemejan a una anafilaxia, pueden tener muchas manifestaciones desde prurito hasta calambres abdominales e hipotensión. Y las manifestaciones pueden ser agudas, pero estos pacientes pueden llegar a presentar también las manifestaciones o ocurrir en horas o días después de la infusión. Se utiliza un régimen combinado de lo que es el carboplatino y un taxano, que es el plaquitaxel. Y el plaquitaxel se infunde antes del carboplatino. Entonces, algunas reacciones de hipersensibilidad al platino pueden deberse, o sea, tenemos la combinación. Entonces, el paciente presenta las manifestaciones. Entonces, en ocasiones o en muchas ocasiones, la hipersensibilidad va a darse principalmente al taxano. Y esto es debido a que el taxano no ocurre en el contexto de exposiciones repetidas o previas, sino que taxano va a presentar las manifestaciones en el primero o segundo ciclo, después de la administración y va a tener unas manifestaciones mucho más atípicas. El carboplatino pues va a tener una reacción de tipo 1 o mediada por IgE, puede llegar a presentar pruebas cutáneas positivas y podemos tener también presencia de IgE en sangre periférica. Como se habló previamente también dentro de los factores de riesgo, la mutación en el BRCA, tanto 1 como 2, puede aumentar puede ser un factor de riesgo para presentar hipersensibilidad al tratamiento con el carboplatino. Vamos a hablar sobre el oxaliplatino. Dentro de las indicaciones, pues es de los más nuevos. Es como primera línea para cáncer colorectal. Y estos se utiliza también en neoplasias gastrointestinales. Tiene una hipersensibilidad que va dentro del 10 al 25%, a diferencia del carboplatino, como se describió, que puede ser hasta del 50%. Aparecen durante o poco después de la administración. Y el cuadro clínico va a ir desde síntomas cutáneos hasta respiratorios, puede tener fenómenos cardiovasculares como hipotensión, puede llegar a tener también hipertensión, no solo hipotensión, y las reacciones tardías van a ser de forma rara. Aparecen después de los 5 ciclos aproximadamente y pueden tener manifestaciones mucho más leves.
El mecanismo inmunológico realmente se puede pues, dar mediante la administración también de otro fármaco concomitante con el oxaliplatino, que es la leucovorina. Puede inducir tanto una reacción de hipersensibilidad como una reacción por citocinas, o puede darse también un mecanismo mixto. Entre el 45% de lo que es el oxaliplatino y el carboplatino van a tener una reacción cruzada. Sin embargo, se ha demostrado que la administración de lo que es el cisplatino, después de las reacciones alérgicas a estos dos que tienen reacción cruzada, puede parecer segura. Entonces, el nedaplatino, que es otro tipo de platino, se investigó como un sustituto para pacientes que experimentan una reacción de hipersensibilidad a lo que es el carboplatino. Vamos a hablar sobre el taxano, los taxanos. Estos taxanos van a tener una actividad antitumoral en neoplasias malignas sólidas. Lo que su mecanismo de acción en realidad va a ser interferir en la dinámica del uso mitótico, biología, ¿verdad? Lo que vimos en los primeros años de medicina, y estabilizar los microtúbulos con una posterior activación de las vías relacionadas con la apoptosis, que son muy susceptibles a causar la hipersensibilidad. Vamos a tener estos tres tipos de taxanos, que son el paclitaxel, el docetaxel y cabazitaxel. Y realmente estos, a diferencia de los platinos, pues estos sí van a tener manifestaciones en la primera o se puede dar en la segunda exposición a estos fármacos, y van a tener síntomas más atípicos de una anafilaxia. Entonces vamos a empezar con el paclitaxel. Dentro de sus indicaciones, la primera línea, es una primera línea para cáncer de pulmón de células pequeñas. Se utiliza para sarcoma de Kaposi relacionado con SIDA, y se va a utilizar para otros tipos de neoplasias, como lo son el cáncer gástrico, el de cabeza y cuello, vejiga, cuello uterino y esófago. Realmente tiene efectos que provoca tanto reacciones a la infusión como una pseudoanafilaxia, y esto se debe principalmente al componente o el disolvente que los taxanos pues tienen. Como vimos en la fisiopatología, realmente estos taxanos tienen disolventes que en muchas ocasiones nos pueden causar las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, este paclitaxel en realidad se emulsiona con cremofor PL, se llama, y que se denomina también aceite de ricino. Una cosa importante es que se ha aislado paclitaxel de las avellanas y se ha descrito que hay una reacción de hipersensibilidad tanto en la ingestión del paclitaxel como al de la avellana. El cuadro clínico. Realmente estos pueden llegar a tener una erupción eritematosa, pueden llegar a tener tanto hipotensión como hipertensión, síntomas gastrointestinales, y estos van a aparecer hasta en un máximo de 15 minutos después de la infusión, y en el 90% de los casos van a ocurrir durante los primeros o segundos ciclos. Puede haber una reacción retardada. Estos pacientes pueden llegar a presentar una neumonitis intersticial y pueden tener manifestaciones también como una forma de lupus eritematoso subcutáneo, que va a tener presencia de anticuerpos y una erupción cutánea. Vamos a hablar sobre el docetaxel, sus indicaciones. Este está indicado para cáncer de pulmón de células no pequeñas, para cáncer de próstata metastásico, adenocarcinoma, cáncer de cabeza y cuello. Y estos efectos que se van a presentar se pueden presentar en los primeros 10 a 15 minutos después de la infusión y durante el primero o segundo ciclo de la administración. El cuadro clínico que este paciente puede tener se demostró en un estudio de 102 pacientes que se le administraron o presentaron reacciones de hipersensibilidad al docetaxel, y evidenciaron que estos pacientes tenían enrojecimiento facial, malestar en pecho, aumento de la frecuencia cardíaca, una erupción eritematosa y alteraciones cardiovasculares y urticarias. Estos pacientes pueden llegar a tener reacciones no inmediatas, de hipersensibilidad no inmediatas, como también una neumonitis intersticial o también este tipo de lupus eritematoso subcutáneo, donde vamos a tener niveles de anticuerpos. El mecanismo inmunológico, siempre recalcando que esto puede darse también tanto por el efecto del fármaco como también por el agente emulsionante. Entonces, el docetaxel va a tener como agente el polisorbato como tal solo, puede tener polisorbato 80.
Entonces, esto puede activar el complemento, activar a los mastocitos y así provocar una activación, ¿sí? O de granulación como tal. Las indicaciones es uno de los medicamentos más recientes, se utiliza en el tratamiento de cáncer metastásico. Este va a tener una baja afinidad por la glucoproteína P y eso lo que hace es que respalda el uso como tal para el uso de los tumores de próstata resistentes a los que son el docetaxel. El cabazitaxel la infusión se presenta minutos después de la infusión, entre los primeros 2 ciclos. Va a tener una erupción cutánea, broncoespasmo, pues a veces puede llegar a tener hipotensión y su mecanismo inmunológico también puede ser dado tanto por el medicamento como por el emulsionante que va a ser el polisorbato 80. Realmente aún no se conoce cuál es el mecanismo real de inmunológico, pero volviendo a recordar, puede ser tanto mediado por IgE como por complemento. El navapaclitaxel, pues tiene también una actividad o tiene efecto para cáncer de mama, también para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, y se puede utilizar también para cáncer de páncreas. Esta formulación como tal es especial, ya que puede tener partículas de albúmina sérica y no utilizar como tal el disolvente de Cremofor. Entonces, esto lo que hace es que este medicamento sea menos inmunogénico y por tanto no causar todas las reacciones de hipersensibilidad que los medicamentos previos pues presentan y como tal este medicamento puede no requerir una premedicación especial. Hay un alto nivel de reactividad cruzada entre el paclitaxel y el docetaxel que va a llegar hasta el 90%. Se describió un uso mucho más exitoso en varios informes de cáncer de mama y ovario para lo que es el nab-paclitaxel. Ahora vamos a hablar de la interrupción de la síntesis de proteínas. Aquí incluye lo que es la asparaginasa. Realmente las células van a necesitar de asparaginasa extracelular para que esto se pueda, o para que como tal se pueda crecer. Entonces, para ello se desarrolló un agente hidrolizante no esencial para el tratamiento como tal de estos cánceres y se formuló en forma de L-asparaginasa. En guías más o menos del 2020, 2021, aparecía de que realmente habían 3 formulaciones. En esta guía del 2023 ya nos aparece 5 formulaciones y las formas pegiladas realmente son las que se consideran más inmunogénicas, con una presentación de hipersensibilidad mucho más tardía. Entre el 10 al 30% de los pacientes que van a recibir asparaginasas van a derivar de E. coli y vemos que entre el 3 y 37% van a derivar de esta asparaginasa que se denomina Erwinia. Y estos pacientes pueden llegar a presentar manifestaciones después de la infusión. Los pacientes que pues, adquieren la asparaginasa pueden tener manifestaciones desde la primera administración hasta durante la primera hora. El riesgo va a aumentar después de varios ciclos, siendo más alto durante las fases de lo que es la consolidación y la reinducción. El cuadro clínico realmente de la hipersensibilidad puede ir desde disnea hasta presentar urticaria, hipotensión. Menos del 10% de los pacientes van a tener o realmente van a tener manifestaciones graves. Sin embargo, es un componente importante para las leucemias linfocíticas agudas y es el fármaco que con mayor probabilidad nos puede causar hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad inmediata, pero de tipo grave. Pueden aparecer principalmente durante la administración tanto intramuscular como intramuscular o subcutánea, pero se ha demostrado que realmente el factor de riesgo para que pueda desarrollar anafilaxia es mediante la administración intravenosa. Factores de riesgo importantes de la L-asparaginasa es que sea una E. coli nativa, que la administración sea intravenosa, que tenga un intervalo mucho más prolongado entre las diferentes administraciones y que tenga esta asociación con el alelo HLA de RB701. La bleomicina, pues realmente es derivado de este hongo que es denominado Stromyces. Tiene una fuerte actividad antitumoral, en especial en células germinales, en la enfermedad trofoblástica gestacional y en los linfomas no Hodgkin.
Su mecanismo de acción es la incisión del ADN y realmente no tiene un fondo claro que sea mediado por IgE. Dentro de los inhibidores de la topoisomerasa, pues tenemos a los epipodofilotoxinas, que aquí vamos a tener dos. Vamos a tener el etopósido y el tenipósido, que tienen una actividad al inhibir la enzima, pues como tal, la topoisomerasa 2. El etopósido se utiliza para cáncer de pulmón de células pequeñas y tumores testiculares, y el tenipósido se utiliza en leucemias refractarias. Realmente en el etopósido, pues puede presentar anafilaxia después de la administración intravenosa, pero vamos a ver que si se le da una administración oral, pues realmente el paciente no va a tener reacciones de hipersensibilidad. Entonces se ha demostrado que realmente las reacciones de este etopósido pueden estar dados por el polisorbato 80, porque a los pacientes que se le da oral, pues no presentan las reacciones. El tenipósido también tiene un disolvente que es el cremofor-L, y la reacción de hipersensibilidad sí es un poco más aumentada, de 6.5%. Aumenta en niños con neuroblastoma y tumores cerebrales, y esto realmente es importante porque en este tenipósido realmente parece aumentar la hipersensibilidad o parece depender realmente de la dosis. Vamos a hablar sobre también las antraciclinas. Su mecanismo de acción también va a ser inhibir la topoisomerasa o la topoisomerasa 2. Y las indicaciones realmente era originalmente como antibióticos. Se utilizan neoplasias malignas sólidas. Y la doxorubicina, que es uno de las antraciclinas, y su análogo, que va a ser menos cariotóxico, que se denomina epirubicina, se utilizan para tumores sólidos como el de mama, el sarcoma, los linfomas. Está también la daunorubicina y su análogo, que es la idarubicina, que forman parte de los protocolos de quimioterapia para la leucemia aguda. El cuadro clínico, pues pueden tener erupciones cutáneas, pueden llegar a tener hasta hipotensión, y realmente estos pacientes pueden ser premedicados. Entonces hasta el 45% de los pacientes sin premedicación pueden desarrollar este tipo de hipersensibilidad. Ya vamos a hablar ahorita sobre la premedicación, que en algunos pacientes pues, puede estar indicado. La pseudoanafilaxia puede ser causada por el componente del liposoma, y va a generar realmente una activación directa, pero del complemento. No se ha demostrado realmente que las antraciclinas vayan a tener un mecanismo mediado por IgE. Dentro de los agentes alquilantes, vamos a hablar sobre la ciclofosfamida. Las indicaciones, pues, para cáncer de ovario, de mama, linfomas, leucemias, neuroblastoma y retinoblastoma. Tiene actividad anticancerosa y realmente inmunosupresora. Puede tener un mecanismo mediado por IgE, y sus principales dos metabolitos pueden estar implicados, como son la mostasa de fosforamida y acroleína. Van a tener de forma rara se va a presentar anafilaxia, y esto se puede dar con la infusión de la ciclofosfamida. Tiende a desarrollarse hasta 16 horas después de la infusión. Dentro de los antimetabolitos están los análogos de pirimidina. Dentro de estos está la citaravarina. Está indicado en neoplasias hematológicas, leucemia no linfoblástica, fase blástica de la leucemia mielocítica crónica. Hay un síndrome denominado síndrome de citaravarina, que va a aparecer en 1/3 de los pacientes, y realmente esto va a estar dado por la liberación de citocinas, y puede prevenirse con una medicación, una premedicación adecuada. Nosotros ya tuvimos con la doctora Natalie un paciente que hizo reacción de hipersensibilidad a la citaravarina, y pues le fue muy bien con la descenso. Dentro de los efectos, rara vez se informa anafilaxia. Los casos de reacción de hipersensibilidad retardada son raros. La mayoría de las reacciones consisten en un síndrome parecido a la gripe, que va a ir desde mialgias hasta artralgias y conjuntivitis. Anticuerpos monoclonales son varios. Vamos a hablar de algunos. Realmente vamos a hablar del rituximab, trastuzumab y cetuximab. Y estos realmente pueden presentarse, o las reacciones de hipersensibilidad que estos pueden presentar es durante la primera o segunda infusión del fármaco. Pueden darse entre 30 minutos y 24 horas después de la infusión. Pueden presentar síntomas desde fiebre hasta erupciones y afectación cardiovascular o disnea.
La mayoría de estas reacciones puede estar dado mediante citocinas. Sin embargo, el rituximab, el trastuzumab y el cetuximab se ha descrito que aparte de tener un fenotipo por citocinas, también puede estar mediado por Ig. Dentro de las indicaciones de Rituxi, pues se utiliza para linfoma no Hodgkin de células CD20B y la leucemia linfoblástica crónica. Se utiliza también para enfermedades como el pénfigo vulgar o artritis reumatoidea. Y realmente lo que hace es unirse al antígeno de superficie CD20, tanto en las células normales como en las malignas. Entonces va a provocar una muerte celular mediante citotoxicidad. El cuadro clínico, más del 50% de estos pacientes pueden tener una reacción después de la infusión, 30 minutos después de la administración intravenosa. Puede estar dado por citocinas y tener todas las manifestaciones cuando es mediado por citocinas. Usar premedicación puede reducir las tasas de hipersensibilidad en este tipo de medicamentos. Trastuzumab se asocia a reacciones a la infusión desde la primera administración intravenosa, la mayoría de las cuales se cree que están mediadas por IgE y pueden tener todas las manifestaciones que pues previamente o ya sabemos que desencadena cuando se activa el fenotipo tipo IgE. El cetuximab pues se utiliza para cáncer colorectal metastásico, es un anticuerpo monoclonal IgG, se utiliza como tal para las células, se une específicamente al factor de crecimiento epidérmico, tanto en las células cancerosas como en las células sanas. Se demostró que tenía una reactividad cruzada, esto con anticuerpos IgE, alfa 1,3 galactosa, y esto precisamente por la exposición a garrapatas. Entonces, lo que vieron en Estados Unidos es que la mayoría de las reacciones que se daban por el cetuximab se debieron, o estos pacientes tenían antecedentes de una urticaria o anafilaxia después después de haber consumido la carne. Entonces parece que tiene una asociación. Entonces aquí los tipos de reacciones reportadas para cada fármaco. Vemos acá las reacciones de tipo inmediata. Como se dijo, realmente los taxanos son los que van a tener una reacción que va a estar entre la primera y segunda infusión. Los platinos puede darse en exposiciones más repetidas, pero vemos acá en los check que nos marca, por ejemplo, el paclitaxel nos marca reacciones que puede tener reacciones inmediatas. La L-asparaginasa también puede tener reacciones inmediatas. Pero el carboplatino son los que principalmente van a tener reacciones de tipo, o sea, perdón, los taxanos son los que van a tener reacciones de tipo inmediata, pero se va a dar durante la primera o segunda infusión. Los taxanos también, los platinos también pueden tener reacciones inmediatas, pero esto es durante dosis repetidas. Entonces, me gustaría aclarar acá o pues hacerles ver realmente que las sustancias que pueden estar involucradas con estos medicamentos, vamos a ver el cremofor, que en taxanos puede estar en el plaquitaxel, el polisorbato 80 en el docetaxel. Vemos también el polisorbato en el cabazitaxel y vemos aquí también que en la L-asparaginasa vamos a tener a la erwinia, que realmente es el que más o el porcentaje que más está pues demostrado que puede pues causarnos una hipersensibilidad con esta sustancia responsable. En la parte de los platinos vemos que realmente el que nos puede provocar la hipersensibilidad es el mismo medicamento. Y vemos cómo acá puedes realmente en los platinos, por ejemplo, puede presentarse una reacción tanto IgE, puede tener una reacción por citocinas o puede darse también una reacción mixta. De este lado también los medicamentos que pues ya previamente se describieron, si tienen una reacción pues inmediata, si tienen una reacción tardía, las sustancias responsables que nos pueden causar la hipersensibilidad y eso prácticamente. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos, realmente pues vamos a empezar hablando sobre las pruebas cutáneas. Ya esto lo hemos hablado pues en varias ocasiones y pues podemos tener las pruebas tanto percutáneas como las intradérmicas. Las intradérmicas son las que van a tener mayor sensibilidad. Podemos tener también
bueno, los mejores resultados con las pruebas cutáneas realmente se deben realizar en un intervalo. En la literatura, en ocasiones nos dice 4 o 6 semanas. En esta del 2023 nos dice entre 6 semanas a 6 meses después de la reacción. Debe de considerarse realmente si ese paciente consumió esteroides o tuvo, pues pacientes que pueden llegar a tener de que vómitos, pueden utilizar medicamentos antagonistas del receptor de serotonina, entonces tenemos que tomar en cuenta eso también. Entonces realmente si le hacemos una prueba intradérmica a este paciente, vamos a tener un valor predictivo positivo que puede ser variable de 86%, pero tenemos un valor predictivo negativo bastante alto de 81 a 92%. ¿Sí? Entonces, aquí están las concentraciones que vamos a utilizar, se los voy a dejar acá, de los fármacos que podemos utilizar tanto para las pruebas cutáneas como para lo que son las pruebas intradérmicas. La prueba de provocación oral, pues realmente sabemos que es la prueba el gol estándar. Va a tener como tal, o realmente consiste en la administración del medicamento para diagnosticar como tal si es una reacción de hipersensibilidad, tanto inmunomediada como no inmunomediada. Puede tener, las contraindicaciones, puede ser de asma controlada, que el paciente pues pueda tener una enfermedad crónica, que la paciente esté embarazada, que use beta bloqueadores, antecedentes de enfermedad cardíaca, vasculitis, exantemas, que tenga una pustulosis exantemática. Realmente, si es un paciente que pues tiene un Steven Johnson, un NET o un DRESS, realmente pues no está indicado. O si el paciente tuvo una anafilaxia grave, realmente no debemos de hacerle una prueba de provocación oral. Las desventajas es que hay falta de protocolos estandarizados, los síntomas pueden ser subjetivos y la falta de biomarcadores objetivos con un riesgo de resensibilización. Otras herramientas que realmente se utilizan es la IgE, pero la IgE va a ser, va a ser utilizada principalmente para compuestos de platino. Entonces, el oxaliplatino es el que más, el que más está, de los 3 platinos, es el que más pues puede estar como involucrado. En la prueba de activación de basófilos realmente tiene un uso limitado y se ha validado solo para los fármacos de platino. La triptasa realmente debemos de medirla o pues se está demostrado que se debe de medir o se debe de hacer una comparación basal entre los 30 a 120 minutos después de la reacción y luego debemos de hacer una triptasa después de la reacción más o menos entre 4 o 6 semanas. La prueba de transformación de linfocitos puede evaluar el grado de proliferación como respuesta a un fármaco, permitiendo deducir una reacción. La ventaja es que puede haber una posibilidad de aplicarla a muchos agentes terapéuticos, pero pues realmente no es algo que utilicemos como de primera línea. Entonces acá tenemos un algoritmo de cómo, si tenemos a un paciente con una historia de hipersensibilidad, entonces, cómo nos podemos ir guiando. Entonces, tenemos un paciente con hipersensibilidad, ¿sí? Al agente quimioterapéutico. Entonces, debemos hacernos las preguntas si hay algún otro medicamento que se pueda sustituir. Si no, realmente, si sí, pues entonces se cambia. Pero si no, realmente debemos de estratificar los factores de riesgo. Debemos de ver si este paciente tiene reacción de hipersensibilidad o si sí, prácticamente es de tipo 1 o tipo 2, o sea que de leve a moderado. Entonces debemos de ver si ese paciente tiene pruebas cutáneas negativas, si tiene triptasa o en todo caso prueba de activación de basófilos que está negativa, no, es un paciente que no tiene comorbilidades, no está utilizando beta bloqueadores, no está embarazada y no utiliza medicamentos inhibidores de angiotensina, entonces es un paciente de bajo riesgo, podemos hacerle una prueba de provocación y si está negativa podemos ya nuevamente hacer la administración normal del medicamento. Pero si es un paciente que realmente tiene todo esto positivo, pues es un paciente de alto riesgo y como tal debemos de hacer la desensibilización. Aquí de este lado también tenemos otro como algoritmo, tenemos la reacción de hipersensibilidad, debemos de parar la infusión, debemos de ver el examen físico del paciente, tomar los signos vitales e identificar si el paciente se encuentra en anafilaxia o no. Si se encuentra en anafilaxia, pues ya hacemos todo el protocolo de anafilaxia y si no,
pues podemos dar múltiples medicamentos que realmente están como protocolizados para las diferentes manifestaciones que el paciente puede llegar a tener. Y por ejemplo, si tenemos el paciente con broncoespasmo, darle beta-2 agonista, darle montelukast, y si el paciente está con Flushing, pues está demostrado que podemos darle aspirina, ¿sí? Debemos de medir la tritasa sérica, como hablé previamente, de 30 a 120 minutos, y luego debemos de medir una tritasa basal, que es entre 4 a 6 semanas. Y se debe hacer las pruebas cutáneas entre 6 semanas a 6 meses, pero en algunas guías también nos dice que 4 o 6 semanas después de la reacción. Si realmente están negativas, entonces le podemos dar una provocación, y si esto está pues negativo, le podemos dar la infusión de rutina. Si está positivo, pues ya nos vamos a la desensibilización. Realmente la premedicación es muy discutible. De hecho, revisé artículos que solo hablaban de premedicación. Y esto tiene un grado B, realmente de la combinación tanto de esteroides como antihistamínicos, dosis de 20 miligramos y clorfenidamina de 10 miligramos, nos dice que es eficaz para reacciones moderadas y graves después de la infusión a lo que son los taxanos. Y esto puede pues, estar indicado como tal o estar incluido en las pautas locales, como tanto como para el fabricante. Entonces vemos acá que la premedicación, tenemos de este lado un taxano, y vemos que pues sí realmente las guías nos dicen que para los taxanos pues sí podemos darle la premedicación, pero si tenemos un platino realmente es como bastante controversial. De este lado también puse los medicamentos, en esta tabla tenemos los medicamentos, la clase de medicamentos, la incidencia de hipersensibilidad. Vemos que realmente el carboplatino es el que más tiene la hipersensibilidad aumentada, y la L-esparaginasa, como bien se describió, puede tener las reacciones inmediatas graves, o puede ser uno de los fármacos que más puede tener reacciones de hipersensibilidad inmediatas graves. Entonces, la dexametasona en dosis de 20 miligramos en 2 pasos puede ser de 12 y 6 horas, 30 minutos antes de la exposición, o dexametasona 20 miligramos en un solo paso. Eso es dentro de la gama de los esteroides. Luego los antihistamínicos de segunda generación, hay una lista también de antihistamínicos que podemos utilizar. Y en caso de que el paciente pues, presente Flushing, realmente podemos darle aspirina 325 miligramos, que esto nos puede ayudar a mejorar los síntomas. Y el montelukast 10 miligramos, un régimen de premedicación para el paciente que pues tiene síntomas como tal respiratorio. Entonces podemos utilizar esto que realmente sí está como tal validado. O bueno, en la parte de donde vemos al taxano, vemos que realmente nos pone la premedicación, que disminuir la infusión, la alternativa, y pues realmente si se necesita, pues podemos hacer la desensibilización. Vemos en la otra parte también del taxano el docetaxel, premedicación, disminuir la infusión y alternativa. Y vemos en esta parte donde vemos la L-asparaginasa, que realmente podemos tener otra alternativa, o en el ectopósito, que realmente podemos también premedicarlo, disminuir la infusión o desensibilizar. Aquí solo les voy a dejar esta tabla donde están los diferentes medicamentos que se pueden utilizar, que pues tienen diferentes grados como de evidencia, pero que realmente sí están documentados que se pueden utilizar, las dosis que se pueden utilizar, los efectos que realmente pueden tener y los mecanismos de acción para guiarnos realmente por qué es que lo estamos utilizando. En esta tabla también puse los taxanos, los platinos, la asparaginasa, los regímenes de premedicación que se pueden utilizar. Ya se habló de los esteroides, de los antihistamínicos, y importante de administrar líquidos intravenosos, porque esto va a diluir el antígeno. Entonces, entre más diuresis hay, más se va a excretar ese antígeno. Entonces, por eso es que realmente está indicado también dar líquidos intravenosos. Aquí realmente pues vemos en esta parte cómo identificamos, pues realmente las guías nos dicen que podemos utilizar antihistamínicos H1. También algunas guías hacen la combinación con antihistamínicos H2, ponen, por ejemplo, la cimetidina, famotidina, incluso la ranitidina también. Y vemos aquí cómo todos los corticosteroides, los líquidos y realmente los inhibidores del ácido araquidónico
pues van a hacer todo este efecto en toda la gama de granulación de los mastocitos, y pues todas las manifestaciones que está provocando toda esta gama de eventos, pues puede inhibirse. Se encontró también de que realmente la posibilidad de que sea una reacción mediada tanto de IgG como de IgE tras la exposición de un taxano puede implicar una sensibilización previa a un polen que se denomina polen de tejo, que es denominado Taxus baccata. Entonces, se ha demostrado que realmente estos pacientes que han tenido contacto o sensibilización previa con polen, pues pueden también tener una reacción de hipersensibilidad al taxano, ya que este polen de tejo se utiliza para fabricar este tipo de medicamentos. La desensibilización podemos tener de bajo riesgo y alto riesgo. Entonces, bajo riesgo, hipersensibilidad tipo 1 o 2, que solo va a estar involucrado pues piel, un órgano en tipo 1 y 2 órganos en tipo 2. Las pruebas cutáneas van a estar negativas, no van a haber comorbilidades, no está utilizando el paciente ningún medicamento y no hay embarazo. En el otro alto riesgo, pues ya vamos a tener en el grado 3 y todo lo demás que pues ya el paciente puede tener comorbilidades, el uso de medicamentos y puede estar embarazado. Las contraindicaciones realmente para una desensibilización, síndrome de Steven-Johnson, NET y lo que es DRESS. Y realmente no, si tenemos un paciente que tiene una reacción anafiláctica grave, realmente no es una contraindicación para no hacer una desensibilización. Las contraindicaciones son estas. Importante también que podemos llegar a tener pacientes que puedan tener una reacción de tipo 4, como una erupción maculopapular no complicada, entonces aquí podemos hacer la desensibilización. Es eficaz en protocolos de 3 bolsas, de 12 pasos. Ahorita les voy a enseñar una tabla donde realmente hay más protocolos y pues el grado de evidencia que tienen. La triptasa, como ya bien se dijo, se debe de medir entre 30 a 120 minutos después de la aparición de la hipersensibilidad. Luego se deben de hacer las pruebas cutáneas 4 a 6 semanas después. Y si en caso tuviéramos la prueba de activación de basófilos, pues también se debe evaluar y pues ver si realmente este paciente pues amerita o no. Se debe enfatizar realmente que la desensibilización se debe realizar solo si realmente no hay una terapia alternativa. Entonces, en este algoritmo, realmente vamos a ver la clasificación de riesgo de la hipersensibilidad en pacientes con anticuerpos monoclonales, pero esto es basado en el algoritmo del rituximab. Entonces, tenemos la reacción que puede ser moderada, leve, moderada o severa. Tenemos, si es leve, puede tener pruebas cutáneas negativas. Entonces, si son pruebas cutáneas negativas, damos premedicación y podemos administrar el medicamento. Si tiene pruebas cutáneas, ya sean negativas o positivas, realmente debemos de hacer la desensibilización. Tanto en la leve o moderada, si las pruebas cutáneas son positivas o negativas, debemos de realizarlo, pero aquí es valorable, este es valorable. Aquí en esta, si es moderada, pero tiene las pruebas cutáneas, ya sean negativas o positivas, sí se debe hacer la desensibilización de 12 pasos. Y en caso severo, pues sin pensarlo, realizar la desensibilización, y en caso de que tenga una SCAR, realmente no está indicado hacer la desensibilización. En este tipo de algoritmo está también una guía sobre, por ejemplo, tenemos un taxano. Si tiene una SCAR, pues entonces se descarta. Debemos de clasificarlo si tiene una reacción de tipo 1, que va a ser leve, grado 2 moderada y severa. Entonces, en el grado leve, si tiene pruebas cutáneas positivas, entonces realizamos la desensibilización de 3 bolsas. Realmente, si tiene pruebas cutáneas negativas, debemos de hacer una prueba de provocación, y si no hay reacción, pues ya regresamos a la infusión regular. En el grado 2, si tiene pruebas cutáneas positivas, debe hacerse una desensibilización de 3 bolsas, o puede realizarse una prueba de sensibilización de 2 bolsas. Ahorita vamos a ver las que están protocolizadas. Pero si tenemos prueba cutánea negativa, debe realizarse una provocación, y si está pues no o está negativa, realmente vuelve nuevamente a la infusión regular. Pero si es una grado 3, realmente, aunque esté positiva o negativa, realmente se debe de hacer las desensibilizaciones, o sea, independientemente de las pruebas cutáneas. Estos son los protocolos que pues están como tal, hay varios protocolos.
Esta me pareció como un poco más resumida. Realmente vemos las bolsas, los steps que se van a utilizar, la duración de cada desensibilización, o sí, cada desensibilización que se va a utilizar, los reportes que hay. Entonces vemos que para de 3 bolsas con 12 pasos, que tiene una duración más o menos entre 5, 6 horas más o menos, hay más o menos reportes, ahorita me imagino que hay muchos más, de 2.177. Entonces vemos que realmente debemos de hacer una premedicación y como tal las drogas que realmente o los medicamentos que realmente están involucrados y vemos ahí toda la tabla de los diferentes medicamentos y sus protocolos que ya están evidenciados. Este es un estudio que se realizó en el 2021. Es un estudio en donde evaluaron la experiencia que tenían con la reacción de sensibilización rápida a los fármacos en pacientes con tratamiento con cáncer ginecológico en un hospital en un periodo de 5 años. Entonces, revisaron 22 casos, 107 episodios de la reacción de desensibilización. 86% de esos pacientes, ¿sí? de esos pacientes tenían una enfermedad avanzada y la tasa de mortalidad a la hora de recoger esos datos cuando se evidenció el estudio fue del 50%. En ese total de pacientes se realizó la desensibilización a 81% de los pacientes para platino, 13% para taxanos y 4.5% para antraciclinas. Entonces, evidenciaron que realmente la reintroducción de los fármacos en todos los pacientes que tienen una reacción de hipersensibilidad inmediata demostró seguridad y que realmente solo hubo de todos esos casos una complicación y que fue solo anafilaxia en un solo caso. Realmente la conclusión que dejo acá es que debemos de identificar los factores de riesgo de los pacientes y identificar factores de riesgo tanto bajos como altos, y en base a eso es que vamos a darle el manejo al paciente. Las pruebas cutáneas y las pruebas de provocación son útiles, realmente son útiles para identificar la hipersensibilidad a ciertos medicamentos, no a todos. Y esto nos puede ayudar realmente si tenemos las pruebas cutáneas o las pruebas de provocación nos pueden ayudar a realmente identificar o hacer el manejo de los pacientes. La desensibilización realmente se debe de hacer en un lugar seguro, y como tal, pues debemos de identificar si no hay alguna otra alternativa y si pues lo requiere, pues realmente empezar y pues ya tenemos ahí dentro de todo lo que se presentó en la clase, las indicaciones de la desensibilización que se pueden realizar. Muchas gracias a todos por su atención.